¿Qué quiere decir competición entre ambas reacciones? Bueno, pues a partir de un mismo sustrato, a partir de un mismo compuesto, se van a poder producir una u otra reacción, porque ambas son posibles, pero dependiendo de las condiciones que tengan lugar en la reacción, pues una u otra será la que se forme mayoritariamente. Aquí ponemos, bueno, pues ¿cuáles son las condiciones que hay que tener en cuenta? Pues si la reacción es en medio ácido o en medio básico, ver qué tipo de sustrato, ¿vale? Reactivo 1 principal, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Qué tipo de sustratos estamos empleando y luego las temperaturas, ¿vale? Teniendo en cuenta estas tres variables, vamos a poder saber si la reacción que tiene lugar es una sustitución o una eliminación, ¿vale? Pues vamos a ver, si resulta que tenemos un sustrato y se encuentra en un medio ácido, pues vamos a poder distinguir el producto final o vamos a poder decidir cuál de las dos reacciones se va a dar lugar simplemente pues fijándonos en lo siguiente. Cuando tengamos un contraión pequeño, ¿vale? ¿Qué es un contraión? Bueno, pues fijémonos bien que el sustrato le viene acompañado de una sustancia nucleófila, ¿vale? Y vamos a ver si esa sustancia nucleófila, ¿qué contraión tiene? Y aquí ponemos, si el contraión es pequeño, entonces será un buen nucleófilo. Justo es lo que decíamos en las reacciones de sustitución, que necesitamos nucleófilos para que se produzcan estas reacciones. Bueno, pues aquí pongo un ejemplo. Si nos dicen un sustrato en medio ácido clorhídrico, el propio medio ácido clorhídrico será, digamos, el segundo reactivo, el atacante, el nucleófilo. ¿Por qué? Porque este compuesto, cuando hacemos la estructura de Lewis, es en realidad así. Es un nucleófilo rico en electrones, muy rico en electrones, ¿vale? Este cloro está rodeado de pares libres de electrones que no han sido utilizados para enlazar, entonces es rico en electrones. Y entonces decimos, si tenemos un sustrato así, si tenemos así un nucleófilo cuyo contraión es pequeño, o lo que es lo mismo, poco voluminoso, será un buen nucleófilo. Y es que el cloro en la tabla periódica, ¿vale?, según las propiedades periódicas en la propia tabla, una de ellas será el tamaño de los elementos, ¿vale? El tamaño de los elementos. Y decíamos que el radio atómico disminuye hacia la derecha, el radio atómico, ¿vale? El volumen del elemento, ¿vale? Disminuye hacia la derecha, vamos a poner así, disminuye, y también disminuye, vamos a decirlo, bueno, podemos decirlo así, sí, disminuye también hacia arriba, o lo que es lo mismo, aumenta hacia abajo, en la tabla periódica, ¿vale? Los radios atómicos aumentan hacia abajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los electrones que se van llenando o que van teniendo los elementos, ¿vale? Esos electrones cada vez más van a ocupar niveles más externos dentro del átomo. ¿Y eso qué quiere decir? Niveles más externos. Pues que va a tener va a provocar que el átomo sea más grande, tenga un radio mayor. Es como llenar de electrones un edificio de varias plantas, ¿vale? Y cada planta es un nivel. Pues si tenemos muchos electrones, vamos a tener que utilizar plantas cada vez más altas. Y en definitiva, ese edificio será más alto, o lo que es lo mismo, el átomo tendrá un radio mayor. Pero ¿qué pasa? Que de izquierda a derecha el radio atómico disminuye, ¿vale? Por efecto del apantallamiento que se produce cada vez que metemos un solo electrón, ¿vale?, a medida que avanzamos en la tabla periódica. Digamos que aumenta un protón y aumenta un electrón y el átomo se va contrayendo. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre los protones y los electrones va aumentando cada vez un poquito más. Y eso que solamente estamos metiendo un protón más y un electrón más, ¿vale? Y entonces el átomo se va contrayendo. Pero siempre estamos en el mismo nivel, en la misma planta del edificio. Entonces, los elementos halógenos,
¿vale? Los elementos halógenos, los que están aquí, serán átomos bastante pequeñitos. Vamos a escribirlos todos: flúor, cloro, bromo y yodo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el flúor es el elemento más pequeñito o de menor radio dentro de los halógenos. Luego le sigue el cloro y hacia abajo el yodo, bueno, pues será de los más voluminosos dentro de los halógenos, pero va a ser el menos voluminoso de este periodo, ¿vale? Entonces, el cloro podemos decir que es un elemento bastante pequeñito, y eso es una de las características que hace que los nucleófilos sean mejores nucleófilos, mejores para atacar y hacer reacciones de sustitución, ¿vale? Bueno, pues si seguimos en medio ácido, pero resulta que el propio contraión, en este caso, imagínate que estamos en un medio de ácido clorhídrico, el propio contraión es bastante voluminoso, ¿vale? Este es el sulfato, ion sulfato, se escribe SO4 2-, que viene de ácido sulfúrico, pues es un compuesto iónico bastante voluminoso, ¿vale? Porque vamos a compararlo entre este contraión y este contraión. Este solamente es un átomo pequeño, y este pues está formado por 5 átomos, ¿vale? 5 átomos. Entonces podemos decir que este es un mal nucleófilo, simplemente porque es grande. Es grande, es más torpe, por decirlo de alguna manera, y ataca peor. Bueno, pues cuando estemos en un medio ácido y nos fijemos en el contraión, ¿vale? Y veamos que el contraión es pequeñito, pues se va a favorecer las reacciones de sustitución, porque el nucleófilo será bueno, podrá atacar y hacer una reacción de sustitución. Sin embargo, ese medio ácido tiene un contraión torpe, voluminoso, que no puede atacar bien, será un mal nucleófilo, no se va a dar la reacción de sustitución, sino que se favorecerá la de eliminación, es decir, la de formación de dobles enlaces. Ya está, nada más. Sigamos, pues. Por cierto, aquí pone AC de base. Efectivamente, lo habíamos dicho en la definición de nucleófilos, aquellos compuestos ricos en electrones que tienen pares libres y que van a poder ceder. También los nucleófilos son bases de Lewis, ¿vale? Entonces, un mal nucleófilo hace también de base, ¿vale? Este es el compuesto ácido sulfúrico, su contraión es una base, ¿vale? Bueno, pues, ¿y qué pasa cuando estemos en medio básico? Bueno, pues que también vamos a tener la posibilidad de que se produzca una sustitución o una eliminación, y dependiendo de qué medio básico tengamos, pues se producirá una u otra reacción. Vamos a ver cuándo se va a dar una u otra. Pues aquí ponemos que cuando se tratan de medios básicos débiles, como por ejemplo, y pongo aquí los alcoholes son bases también, ¿vale? Son bases, no son ácidos, ¿vale? Son bases muy, muy débiles, ¿vale? Y entonces, lo que va a hacer un medio básico débil, ¿vale?, es que el propio medio va a actuar como nucleófilo, ¿vale? Si estamos en un medio básico débil, lo que se va a favorecer es la reacción de sustitución, ¿de acuerdo? Pero si resulta que el medio básico presenta una base fuerte, en el que en vez de tener alcoholes tengamos hidróxidos, perdón, en vez de tener alcoholes tengamos alcóxidos, ¿vale?, o hidróxidos. Estas son contraiones de bases, son bases fuertes, ¿vale? El hidróxido potásico, el hidróxido de sodio, ¿vale?, son bases fuertes, ¿vale? Y entonces lo que se va a favorecer es la eliminación, es decir, la formación de dobles enlaces, ¿vale? El mecanismo ya lo hemos visto antes. Bien, ¿y qué pasará con el propio sustrato, el propio hidrocarburo en el que se va a formar o bien el doble enlace, si estamos en eliminaciones, o, bueno, pues una sustitución? Bueno, pues resulta que cuando tengamos sustratos no impedidos, ¿vale?, es decir, aquí pongo primarios, aquí pongo secundarios y terciarios, es decir, cuando tengamos sustratos con carbonos primarios, es decir, que no tengan sustituyentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mira, aquí tengo un ejemplo. Estos carbonos de aquí no... Es verdad que este es un carbono que tiene
por aquí un sustituyente, por aquí otro y por aquí otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tiene a la izquierda y a la derecha varios sustituyentes. Es un carbono, decimos que es un carbono terciario. Este es un carbono secundario terciario, ¿vale? Porque tiene aquí a la izquierda y a la derecha, pero también tiene otro grupo distinto de carbonos, ¿vale? Diría que es un secundario, pero bueno. Y este de aquí es primario, ¿vale? Porque solamente tiene un sustituyente, por decirlo de alguna manera, que es todo esto, ¿vale? Este también es un carbono primario. Bueno, pues resulta que los sustratos no impedidos, carbonos primarios, impedidos se refiere a carbonos que, pues, que no tienen sustituyentes que impidan el ataque de nucleófilos, por ejemplo, ¿vale? Que no estén, pues eso, con muchos sustituyentes. Pues resulta que si tenemos este tipo de sustratos, estos van a favorecer las reacciones de sustitución. Pero si tenemos sustratos muy impedidos, es decir, carbonos secundarios o terciarios, pues habrá que pensar que la reacción que se vaya a dar es de eliminación, ¿vale? La de formación de dobles enlaces. Y esto es súper importante. Las reacciones en las que se juega a temperatura o temperaturas bajas van a favorecer las de sustitución. Pero las reacciones a altas temperaturas, simbolito de calor o de caliente, entonces se van a favorecer las reacciones de eliminación. Y aquí tienes un ejemplo, un sustrato en el que tenemos un carbono con buen grupo saliente, ¿vale? Estos son los que hay que identificar, ¿vale? No estos de aquí, ¿vale? Este es un buen grupo saliente, este es el carbono que hay que identificar y tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues resulta que este carbono con este grupo saliente OH puede sufrir una eliminación o una sustitución, dependerá de las condiciones. Si estamos en medio básico, si el contraión del medio básico, perdón, del medio ácido, si estamos en medio ácido, por ejemplo, ¿vale? Si estamos en medio ácido y el contraión es voluminoso, entonces no va a sufrir una sustitución, sino una eliminación, y lo pongo aquí, ¿vale? Esta es la forma muy abreviada, sin carbonos, sin átomos, sin elementos dibujados, ¿vale? Sin símbolos químicos, de describir la estructura de un hidrocarburo, ¿vale? Este es el doble enlace, acá hay un carbono, acá hay otro carbono, con sus hidrógenos, acá hay otro carbono, ¿vale? Entonces, hemos puesto aquí un ácido sulfúrico, estamos en medio ácido. Su contraión es torpe, es voluminoso, ¿no? Bueno, pues es que resulta que se está produciendo esto, medio ácido, se está produciendo esto, y además, fíjate, hemos puesto aquí calorcito, se está produciendo esta condición. Pues entonces al final, medio ácido con un mal nucleófilo, porque es voluminoso, y a altas temperaturas, se favorece la eliminación. Pero ¿qué sucedería si tuviéramos también un medio ácido, pero en esta vez con ácido clorhídrico? Bueno, pues el contraión es un buen nucleófilo porque es pequeñito, y entonces seguimos en medio ácido, estaríamos aquí, ¿vale? Y como no ha mencionado nada de calor, de calentar, pues digamos que estamos a temperatura normal o a bajas temperaturas, ¿vale? No ha especificado calentar, jugar con la temperatura, ¿vale? Bueno, pues se están cumpliendo las condiciones para que se produzca la sustitución. ¿Sustitución de quién? Pues este contraión va a ser el atacante rico en electrones y va a sustituir, atacar aquí y sustituir a este grupo saliente OH. Y por eso lo tenemos aquí. Carbono, carbono, cloro, donde antes había un OH y demás, ¿vale? Y este es un esquema pues muy resumido de lo que sería un compuesto hidrocarbonado que sufre o bien una eliminación o un ataque nucleófilo. En rojo, pues aquí dice, necesitamos una base, y dices, ostras, pero ¿no decíamos que también podíamos estar en medio ácido? Sí, pero el contraión de un ácido es una base. Entonces necesitamos una base, ¿vale? Que se lleve este hidrógeno, porque a las bases les gustan los hidrógenos, y va a cerrar por aquí, obligando a que este enlace se rompa, esos dos electrones se los lleve este grupo saliente, y se forme por aquí un doble enlace, reacción de eliminación. Lo pongo aquí en rojo. Pero podría ser que este mismo sustrato hidrocarbonado sea atacado por un nucleófilo y directamente ataque a este carbono, ¿vale? Obligando a este grupo saliente a salir, ¿vale? Muy bien. Pues, bien, aquí hay otro ejemplo
en el que se puede dar una sustitución, una eliminación, ostras, y una condensación. Bueno, pues ya lo veremos. Efectivamente, cuando tenemos dos alcoholes pueden dar condensación. Pero es que dos alcoholes también pueden dar eliminación. ¿Por qué? Pues, bueno, pues ya hemos dicho que si este es el sustrato, este es el que se considera como sustrato, imagínate, y este es el atacante, pues sabemos que este alcohol tiene pares libres de electrones en este OH, y entonces harían que esto sea un nucleófilo. Podría venir a atacar por aquí, pum, y expulsar este OH. O podría ser que este alcohol, como hemos dicho, en las reacciones de... pues aquí lo podemos poner aquí, en las reacciones de eliminación, ¿vale? Podemos utilizar, fíjate, un medio básico, bueno, espérate que lo tengo aquí mejor, un medio básico débil con un alcohol, este propio alcohol actuaría como nucleófilo, ¿vale? Entonces, pues podría ser que este, ya hemos dicho que atacaría, pero también podría ser como base, ¿vale? Y si es como base, es una eliminación. ¿Y por qué como base? Pues porque este OH también puede, digamos, ser atraído por estos hidrógenos de aquí, ¿vale? Estos hidrógenos de aquí, y formar el doble enlace aquí, ¿vale? Entonces estas dos reacciones se podrían dar. Lo que pasa es que es un ejemplo de, bueno, pues dos reactivos que se juntan, pero como aquí no especifican las condiciones, entonces tampoco tenemos muy claro cuál se va a producir. Es que incluso hay una tercera posibilidad, las reacciones de condensación, ¿vale? Entonces los ejercicios, de todos modos, van a tener que indicarse pues bien qué tipo de compuestos tenemos, qué condiciones tenemos de temperatura, de medio básico o ácido, etcétera.